Buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda parte de estas terceras jornadas organizadas por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria a través del grupo de trabajo de neuropsiquiatría que lleva como título Controversias en la utilización de antidepresivos en geriatría. Ante todo, me gustaría dar las gracias a todos vosotros, a todos los que os habéis inscrito, a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y a Laboratorios Neuraxpharm por hacer posible la realización de este webinar y así dar respuesta al interés creciente por la neuropsiquiatría que, en mi opinión, demanda y requiere el farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria en la actualidad. La verdad es que yo he tenido la suerte de poder participar en las tres ediciones anteriores en las tres ediciones de Controversias. Todavía recuerdo con cierto anhelo por poder estar todos juntos la primera edición en la sede de la SEF en Madrid hace 3 años, en la que estuvimos unos 50 asistentes, para después tener que trasladarnos de sede con más de 70 personas inscritas ya en la segunda edición. En estos momentos, la verdad es que me produce una gran satisfacción como miembro del comité coordinador del grupo de neuropsiquiatría deciros que en estas terceras jornadas hemos tenido alrededor de 260 personas inscritas y que ayer mantuvimos un pico de audiencia de hasta 178 personas conectadas prácticamente hasta el final de las votaciones del segundo caso clínico. La verdad es que nuestros compañeros nos dejaron el listón muy alto y no sé si hoy conseguiremos captar la atención de tanta audiencia, pero por lo menos lo vamos a intentar. Y no va a ser por la calidad de los ponentes que tenemos hoy. No obstante, antes de darles la palabra, sí que me gustaría daros unas pinceladas sobre el trastorno depresivo, trastorno de depresión mayor en el paciente geriátrico, a modo de introducción a la mesa. Bien, os voy a mostrar mi pantalla. ¿Vale? Y os quiero comentar, ya os digo, básicamente es la depresión en el paciente mayor de 65 años presenta unas características diferenciales frente al adulto joven. Lo he enfocado desde 3 puntos de vista. Desde lo que es la presentación clínica de la patología, en ocasiones puede no manifestarse con tristeza. Y también tenemos ahí unos factores nuevos que entran en juego, como son los problemas de memoria y la confusión en el paciente geriátrico. También se presenta con insomnio, disminución del apetito, mayor irritabilidad, quejas somáticas, todas estas quizás también presentes en la depresión del paciente más joven, ¿no? En cuanto a la prevalencia, en ocasiones se suele pasar por alto este trastorno en la población anciana. La prevalencia en mayores de 60 años viene a ser del 25%, pero suele aumentar hasta el 42% en residentes y usuarios de centros sociosanitarios. Por otro lado, el curso clínico nos encontramos con una mayor probabilidad de recaídas y menor probabilidad de alcanzar la remisión completa en comparación con la población más joven. Además, también se ha visto que hay una tasa desproporcionada de suicidios consumados. Y también veremos que la terapia de mantenimiento crónica es una cuestión, puede ser controvertida, y se puede considerar, pero no siempre sería necesario. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Todas las características diferenciales del trastorno depresivo mayor en geriatría suponen un reto para el manejo adecuado de este grupo de población. Y para ayudarnos en esta cuestión, contamos, como es costumbre en estas jornadas, con el enfoque de un farmacéutico hospitalario y un psiquiatra. He creído conveniente en esta jornada de hoy cambiar el orden de intervención porque creo que puede resultar más didáctico. Así que en primer lugar vamos a empezar con Amaya López Torre,
de Querejazu. Ella es farmacéutica especialista del área en la sede Santiago del Hospital Universitario de Álava. Y nos hablará de las generalidades de la farmacoterapia en el paciente geriátrico, sus comorbilidades y las controversias con el tratamiento antidepresivo. Para después continuaremos con el doctor Manuel Martín Carrasco, es psiquiatra y director médico del Complejo Centros de Hermanas Hospitalarias en Elizondo, Navarra, y él nos va a hablar de las características diferenciales de la depresión en pacientes geriátricos y las últimas recomendaciones y guías de práctica clínica al respecto. A continuación dejaremos unos 15 minutitos para abrir un turno de preguntas para los dos ponentes y por último intentaré cerrar la mesa destacando los aspectos más importantes tratados durante la tarde. ¿De acuerdo? Así pues, no les quiero robar más tiempo y sin más dilación cedo la palabra a Amaya López. Cuando quieras, Amaya. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, vale, perfecto. A Muy ver. bien. Venga, pues ponemos el PowerPoint y empezamos. Vale, ¿lo veis todo bien? Sí. Venga. Bueno, antes que nada quería agradecer al Grupo de Neuropsiquiatría el haberme ofrecido la posibilidad de participar en estas jornadas, que para mí son muy interesantes y la verdad es que el tema yo creo que sería de hablar durante horas, porque da mucho de sí, ¿no? Entonces he intentado resumir, a ver qué os parece lo que os presento. Bueno, a ver, un segundito, que se me ve aquí. Venga. Uy. Vale. A ver. Bueno, he dividido la charla, digamos, en tres partes. Una primera parte de generalidades en la que, bueno, hablaré un poquito de las peculiaridades del paciente anciano. Otro segundo apartado de comorbilidades para ver un poco cómo nos influyen las comorbilidades que cada vez son mayores a medida que aumenta la edad en el tratamiento antidepresivo de los pacientes. Y por último acabaré con 4 diapositivas de temas que a mí me han parecido en la revisión especialmente controvertidos, ¿vale? Bueno, respecto a generalidades, todos sabemos que vivimos un envejecimiento progresivo de la población y que los pacientes, como antes comentaba Santos, los pacientes ancianos son una población con especialmente prevalencia en síntomas depresivos, ¿no? Aquellos sobre todo que están institucionalizados, pues con mayor prevalencia si cabe. Y también todos sabemos que con la edad se producen una serie de cambios en la farmacocinética y farmacodinamia que a veces nos van a requerir un ajuste de dosis o de posología en estos pacientes. Y también es verdad que son poblaciones en las que algunos fármacos ya no son buenas opciones porque, bueno, pues son inapropiados, como los anticolínérgicos y sedantes, o porque son una población que no se ha incluido en ensayos clínicos, con lo cual la experiencia es limitada en ellos. Vale, empecemos con los temas de farmacocinética y farmacodinamia. Antes de hablar de lo que son los procesos del ADME, de absorción, distribución, metabolismo, excreción, que creo que como el público mayormente somos farmacéuticos de hospital ya nos lo sabemos, pero bueno, antes de esto tenemos que hablar en ancianos de una fase previa a la administración en la que por un deterioro cognitivo o puede haber algún tipo de olvido de la medicación, por un deterioro funcional puede haber problemas en cuanto a fraccionar diferentes presentaciones. Puede haber también problemas de disfagia que nos produzcan, bueno, pues un problema general en cuanto a adherencia, en cuanto a la administración de fármacos, ¿no? Lo que es ya en la fase de absorción, todos los procesos del ADME, de absorción, distribución, metabolismo y excreción, van a estar mermados en esta población, como todos sabemos. La absorción, lo que son fármacos antidepresivos, son los fármacos que, bueno, que absorben muy rápidamente y de forma completa y normalmente no requieren la presencia de alimentos para su absorción. Lo que va a estar en esta población va a ser más enlentecida, digamos, y va a ser algo menos eficaz, ¿no? Respecto a la fase de distribución, al ser fármacos lipófilos, los fármacos antidepresivos, al igual que pasa con las benzodiazepinas, pues van a tener un mayor volumen de distribución porque en los pacientes ancianos hay mayor porcentaje de masa grasa. Vale, al contrario que pasa, por ejemplo, con el litio, ¿no? Y luego, en cuanto a metabolismo y excreción, pues bueno, son dos procesos que van a condicionar una mayor semivida de los fármacos antidepresivos porque todos aquellos fármacos que van vía metabolismo oxidativo o van vía excreción renal, al estar estos procesos igualmente mermados en esta población, pues van a condicionar un aumento de la semivida de estos fármacos. A mí me ha parecido especial durante la revisión que es verdad que las fichas técnicas apenas viene información acerca del aclaramiento de antidepresivos en pacientes ancianos. Es muy difícil encontrarlo.
Bueno, respecto a la monitorización de antidepresivos, hay algunos grupos de trabajo, como por ejemplo este AGNP, que os pongo aquí alemán, que bueno, recomiendan hacer una monitorización de antidepresivos, al igual que recomiendan de antiepilépticos o de antipsicóticos, en pacientes ancianos, y al igual que lo recomiendan en embarazadas, en pacientes incapacitados, etcétera, ¿no? Pero también ellos mismos reconocen que tampoco disponemos de rangos en esta población. Entonces, bueno, ahí hay algo de discrepancia también, ¿no? Respecto a la dosificación, también siempre, si revisáis un poco lo que hay en la bibliografía, no siempre te recomiendan un 50% de dosis a estos pacientes, porque siempre aparece nuestro 50% a utilizar, porque sí que se ve que a las mismas dosis de un paciente adulto joven, estos pacientes presentan el doble de concentraciones plasmáticas, con lo cual es un 50% de dosis. Luego volveremos a ello, ¿vale? Respecto a la farmacodinamia, bueno, todos sabemos que en esta población pues hay una menor masa neuronal, que en los pacientes ancianos también los sistemas de neurotransmisión han sufrido unos cambios, también en la sensibilidad y afinidad de los receptores, y esto nos va a condicionar a que tarden más tiempo, aún si cabe, los antidepresivos en hacernos efecto, y que este tiempo que tardan hasta respuesta completa también va a ser mayor. Vale, como antes comentabas, Santos, son una población también especialmente bueno, con especial tasa de recaída y con alto porcentaje de suicidio. Y también es verdad que estos pacientes, bueno, suelen requerir unos ciclos de tratamiento más largos, ¿no? Con lo cual, después de este apartado nos quedamos con la idea de start low, go slow, pero go. O sea, son pacientes que hay que tratar, ¿no? Vale, vamos a volver al tema del 50% este de ajuste de dosis. Yo lo que he hecho ha sido una revisión de lo que dice Micromedex y lo que dice ficha técnica en cuanto a dosis inicial y dosis máxima en pacientes ancianos, ¿vale? De los principales grupos de antidepresivos. Bueno, como vemos, a veces esto no se cumple. O sea, he encontrado bastantes controversias en este sentido. Vale, vamos a ver, por ejemplo, ISRS, los primeros, ¿no? Citalopram y escitalopram, por el tema de la alerta del QT que todos sabemos, sí que es verdad que la dosis máxima es 20-10. Es curioso, a mí me resultó curioso que en Micromedex el ajuste es a partir de 60 años, no de 65, ¿vale? Y luego lo que es la dosis inicial sería la mitad de esta, ¿no? O sea, 10-5 en cuanto a la ficha técnica española. Micromedex, por ejemplo, escitalopram deja con 10 de inicio y de mantenimiento, ¿vale? El resto tampoco se recomiendan especiales cambios, pero paroxetina sí que es verdad que nuestra ficha técnica española no recomienda un ajuste especial, pero el Micromedex dice 10 miligramos, igual por el tema de ser un potente anticolinérgico, ¿no? Entonces ya vemos que aquí en estas cosas hay bastante controversia, ¿no? Respecto a los duales, bueno, pues Micromedex te recomienda un 50% de dosis tanto en duloxetina como en forma de de venlafaxina. Pero es verdad que la ficha técnica española no recomienda un ajuste de dosis en esta población anciana. Entonces, según donde mires, te encuentras una cosa u otra. Los tricíclicos, sí es verdad que hay bastante consenso en reducir la dosis, pero cuánto, pues ya es otra historia, ¿no? Y sobre las que también a mí me ha parecido curioso, y es uno de los temas que he añadido al final en controversias, si vas a mirar la ficha técnica del Spravato, la dosis inicial el día 1 en la fase de inducción son 28 miligramos. Y luego lo que son los ascensos serían de 28 en 28 miligramos en pacientes mayores de 65 años. Pero es verdad que si vas a mirar a Micromedex, te recomienda que no hay un ajuste específico en pacientes ancianos, ¿no? Y es que si vas a la ficha técnica del Spravato estadounidense, no te dice una recomendación específica en esta población, dice que estaba autorizado en adultos y luego tiene un apartadito de uso geriátrico en el que se describen los datos del estudio que hay en ancianos, pero no te recomienda utilizar 28 miligramos, ¿vale? En ningún apartado específico. Vale. Otra serie de limitaciones que encontramos en ancianos, como comentábamos antes, es el tema, por ejemplo, de los fármacos anticolinérgicos, ¿no? Hasta un 50% de los pacientes ancianos tienen prescrito algún fármaco anticolinérgico. No me refiero a antidepresivo, sino un anticolinérgico de cualquier tipo de fármaco, ¿vale? Y todos sabemos todos estos efectos indeseados que nos puede producir el uso de anticolinérgicos, ¿no? Ya conocemos que los de mayor riesgo son los tricíclicos, pero la paroxetina, como antes comentábamos, en VIRS de 2019 lo pone a la par que los tricíclicos en cuanto a potencial anticolinérgico, ¿vale? Y hay descritos casos con los fármacos duales, por ejemplo, la duloxetina, tiene descritos casos de ataque agudo de glaucoma de ángulo estrecho secundario a utilización del fármaco, ¿no? Entonces, bueno, hay que andar con cuidado con todos, ¿no?
Luego, resultado diferente de los anticolinérgicos según qué escala miremos. Ya sabemos que hay un montón de escalas para ver el potencial anticolinérgico y bueno, a mí la verdad es que me gusta esta de los andaluces, que es de acceso libre, la Anticholinergic Burden Calculator, que te permite ver una foto, que a veces se convierte en semáforo, también es verdad, del potencial anticolinérgico de todos los fármacos que incluye. Sí es verdad que no aparecen todos, porque según si están o no están en las escalas, no en todos te permite incluir la dosis diaria, ¿vale? Pero bueno, te deja ver un poco orientarte, bueno, a ver qué potencial pueden tener, ¿no? Bueno, y respecto a lo que son limitaciones en cuanto a que faltan datos en ensayos clínicos de estos pacientes, pues ¿qué os voy a contar, no? Los pasa no solamente en pacientes geriátricos, sino también en pediatría, y es que son poblaciones fluidas normalmente de ensayos clínicos, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos que dan lugar a controversias según dónde mires, ¿no? Por ejemplo, Reboxetina, el Norevox. Si vas a mirar la ficha técnica del Norevox español, bueno, pues lo que te aparece es que no está recomendado en pacientes ancianos, ¿vale? Si vas a mirar en Micromedex te dice, pues usa un 50% de la dosis porque, bueno, pues hay algún estudio pequeño de farmacocinética, se ha visto tal. Entonces, bueno, vale, pues un 50%. Bien. Vas a mirar el bupropion, por ejemplo, y lo mismo, la ficha técnica española, pues te dice la del Elantril, te dice, bueno, pues no se ha demostrado de forma concluyente, pues pueden ser más sensibles. Bueno, entonces te vas a Micromedex y dice, pues no hay diferencia en la farmacocinética. Bueno, pues yo creo que son las controversias a añadir, ¿no? Bueno, vamos a volver al tema de las comorbilidades, y es que ya sabemos que a más edad, otro factor extra de los ancianos, mayor comorbilidad, vamos pesando la mochila de las comorbilidades. Estas comorbilidades nos van a condicionar una peor respuesta antidepresiva y nos van a limitar aún más, bueno, las opciones terapéuticas en esta población, ¿no? Como aquí nos recuerdan los criterios STOP, en las que, bueno, ya sabéis que los tricíclicos hay una serie de condiciones en las que son inapropiados, o los ISRS con la hiponatremia. También estas comorbilidades, como todos sabemos, nos implican una polifarmacia, con lo cual más riesgo de interacciones, efectos adversos, etc. Y es verdad que, bueno, la recomendación sería intentar priorizar en cuanto a antidepresivos la monoterapia, intentar priorizar, si se puede, el switching, o sea, el cambio de uno a otro frente a la potenciación, ¿vale? Que ya nos lo recuerda también los criterios STOP con los ISRS. ¿Vale? Entonces vamos a ver un par de comorbilidades que a mí me han parecido, dentro de todas las que puede presentar un paciente anciano, especialmente interesantes, ¿no? La hiponatremia, por ejemplo, ¿por qué la he elegido? Bueno, pues porque los pacientes ancianos tienen bastantes más papeletas. Digamos que los pacientes jóvenes son pacientes que normalmente usan algún diurético, que pueden tener algo de insuficiencia renal, que sus síntomas podrían confundirse con síntomas depresivos, los de la hiponatremia, bueno. Que es verdad que los ISRS, que es una de la base del tratamiento antidepresivo, pues son unos de los principales sospechosos, como antes veíamos en los STOP. Entonces, bueno, vas a mirar un poco la bibliografía y te encuentras, bueno, pues que te recomiendan, pues bueno, mirtazapina es una buena opción, pues porque no tiene la incidencia que tienen otros ISRS, otros antidepresivos, los duales, etcétera, ¿no? Pero luego vas a mirar VIRS de 2019 y te aparece utilizar con precaución no solo los ISRS, los duales, tricíclicos, sino también la mirtazapina. Entonces, bueno, ahí te quedas un poco pensando qué hacer. Sobre la epilepsia, bueno, pues a mí me ha parecido también otra comorbilidad interesante, porque 1 de cada 4 pacientes epilépticos tienen algún tipo de comorbilidad psiquiátrica, normalmente, principalmente suelen ser síntomas depresivos, y porque los fármacos antiepilépticos, aparte de otras muchas características que todos conocemos, también frecuentemente tienen efectos secundarios psiquiátricos, ¿vale? Sobre todo el tema de depresión, etcétera. Bueno, aquí os pongo una tabla que viene en las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología de la Epilepsia, en el que, bueno, exceptuando los estabilizadores del humor, el resto de antiepilépticos ya describe que depresión, etcétera, la mayor parte. Incluso los más nuevos, como por ejemplo el cenobamato o el brivaracetam, pues también tienen descritos efectos depresivos, ¿vale? Y respecto a lo que son los antidepresivos en sí, bueno, pues no todos reducen el umbral convulsivo,
¿vale? Sí que hay bastante consenso en que habría que evitar, por ejemplo, clomipramina o maprotilina en esta población, pero, por ejemplo, el bupropion, pues la Sociedad Española de Neurología, que os comentaba antes, o la Sociedad Española de Psicogeriatría, como luego seguramente comentará Manuel, bueno, pues recomiendan también evitar, ¿no?, el bupropion en esta población. Sí es verdad que el bupropion en el año 85 se retiró del mercado por una alerta precisamente por este motivo, ¿no? Luego se reintrodujo al mercado estadounidense porque se dieron cuenta que, bueno, que igual era un efecto más relacionado con la dosis y con la forma de liberación normal, ¿no? Entonces se volvió a meter al mercado estadounidense en el año 89 con un tope de dosis de 450 miligramos al día, ¿no? Entonces, bueno, en teoría con esta dosificación y con una formulación las que tenemos en el mercado, pues bueno, el riesgo es más bajito, ¿no? Vale, acabamos con unos temas especialmente controvertidos. Bueno, esta alerta del escitalopram y QT, que todos conoceréis, que es en el año 2011, en el que se establecían pues, una dosis máxima y una serie de contraindicaciones a utilizar estos fármacos. Primero fue para citalopram, luego se extendió a escitalopram, luego en marzo del 2012, unos meses después, perdón, la FDA dijo que, bueno, que algunos pacientes de riesgo pues, podrían beneficiarse del tratamiento, etcétera. Entonces, yo lo que sí que he leído así, alguna bibliografía, ¿no?, en que algunos autores comentaban que es verdad que estas dosis que se recomiendan, ¿no?, de citalopram y escitalopram, que a veces creen que, bueno, que es un serio hándicap porque se pueden quedar ineficaces, bueno, que se quedan menos eficaces que a ver si esto realmente supone un riesgo incrementado de utilizar estos fármacos en pacientes sanos sin factores de riesgo, ¿no? Luego es verdad que hay otros ISRS como fluoxetina o sertralina que también tienen descritos case reports de aumento de QT o otras situaciones que si realmente es un efecto dosis dependiente, pues también aumentan las concentraciones plasmáticas del fármaco, ¿no?, como metabolizadores lentos del CYP219, etcétera. Entonces, bueno, es un tema, yo creo, controvertido, ¿no? Vortioxetina y deterioro cognitivo, que salió en principio con un par de minutillos. Vale, gracias. Me quedan 2 diapositivas. Venga, de vortioxetina y deterioro cognitivo salió al mercado, bueno, con un mecanismo de acción multimodal en el que, bueno, se le atribuía a ese mecanismo de acción un supuesto beneficio sobre el deterioro cognitivo en los pacientes, pero luego realmente el IPT que salió en el 2015, bueno, decía que no se permitía, que no era tal, ¿no?, este efecto específico sobre el deterioro cognitivo. No había diferencia clara, ¿no?, respecto a lo que producen otros ISRS. Y respecto a esketamina, bueno, pues nada, comentaros lo que os decía antes del estudio Transport 3, que es el estudio en pacientes mayores de 65 años, de 65 o mayores, en el que se prueba esketamina con antidepresivo oral o placebo con un antidepresivo oral. Y bueno, realmente esto no alcanzó una significación estadística en la variable primaria de eficacia, ¿no?, en el cambio del MADRS basal al día 28. Bueno, realmente en España estamos pendientes todavía que salga el IPT del Spravato, ¿no? Tampoco sabemos qué es lo que nos va a comentar. Sí que es verdad que, bueno, la Agencia Nacional Francesa ya lo ha restringido a pacientes menores de 65 años porque su eficacia frente a placebo pues comenta que no ha sido demostrada, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que resulta esto. Y luego otros usos distintos al trastorno depresivo mayor, que también suponen un riesgo al final para el paciente porque, bueno, todo lo que utilizamos, cualquier tratamiento tiene un efecto secundario, ¿no? La utilidad de los antidepresivos en síntomas de agitación y alteraciones de la conducta en demencia, su uso también en depresión bipolar y el riesgo que supone de viraje maníaco, ¿no?, o la potenciación con otros antipsicóticos, ¿no?, que siempre tiene un riesgo de pseudoparkinsonismo o afatisia, ¿no? Y bueno, con esto ya he finalizado y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a Maya. Y damos la palabra ahora a continuación al doctor Manuel Martín. Buenas tardes. Nada, en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, al Grupo de Neuropsiquiatría, a Laboratorios Neurasfarm y en concreto a las personas, pues a Santos, a Maya Rojo, Concha Porras, por hacer posible un poco que
que me dirija a vosotros. Voy a hablar más desde el punto de vista clínico y, en primer lugar, bueno, me voy a referir a este consenso. Es el consenso de depresión en el anciano de la Sociedad Española de Psicogeriatría, consenso dirigido por el doctor Agüera, en el que yo también participé, y que yo creo que es muy interesante de leer porque recoge realmente muchas cuestiones sobre las que hay falta de información, de evidencia, digamos, ¿no? Por lo tanto, en la clínica nos guiamos más por nuestra experiencia, sintetizada quizás en este tipo de consensos. Y hablando de controversias, yo creo que es un documento que nos puede venir muy bien y algunas de las cosas que comentaré provienen directamente de este documento. Bien, vamos a ir, por lo tanto, haciendo algunos comentarios. Quizás el primero, reflejar estos 3 pequeñas viñetas clínicas. El primero es una señora de 78 años que siempre ha estado triste y que acude a la consulta pues, con muchas quejas somáticas. El segundo es una mujer de 88 años que siempre ha estado bien, pero que ha enviudado hace muy poco y presenta un claro síndrome depresivo, de depresión mayor. Y el tercero es un varón de 91 años con demencia, con múltiples patologías somáticas y que refiere desde hace poco tiempo pues, conductas, trastornos de comportamiento, regresión, etc. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que el espectro de la depresión en la persona mayor es muy amplio y si realmente nos restringimos a lo que es depresión mayor, pues nos encontramos, según los datos, incluso epidemiológicos, con una prevalencia menor que en otros grupos de edad más jóvenes. Y en cambio, lo que nos encontramos con muchos problemas de síntomas depresivos que no alcanzan relevancia suficiente para ser diagnosticados de depresión mayor y muchos problemas secundarios a enfermedades médicas, en un sentido amplio, incluyendo las demencias, incluyendo tratamientos, incluyendo pacientes oncológicos, etcétera, etcétera. Bien, pues este es el marco y, por ejemplo, los datos de prevalencia son muy claros. Cuando hablamos de depresión mayor en población de 18 a 64 años, nos encontramos con síntomas clínicos en torno al 21%, y en cambio el 11% en mayores. Y a la inversa ocurre con la depresión subsindrómica. O sea que son datos, por lo tanto, a tener en cuenta. Bien, en este contexto, ¿qué nos pueden aportar los antidepresivos? Bueno, algunos datos que ya empiezan siendo controvertidos. Por ejemplo, los pacientes mayores con depresión están con frecuencia infradiagnosticados y, por lo tanto, infratratados. Con frecuencia, precisamente por esa presentación clínica peculiar que ya comentó Santos, no se usan antidepresivos, se hace a dosis bajas, se hace durante periodos de tratamiento excesivamente breves. Cuando la realidad es que la tasa de remisión es similar a adultos más jóvenes, pero con más tendencia a la recaída. Y esto también es importante, hay que tratarlos porque el pronóstico sin tratamiento es mucho peor, porque la depresión va a persistir y porque hay un aumento de mortalidad muy importante por múltiples causas debido a la presencia de depresión. Bien, lo segundo es que en este momento, cuando hablamos de depresión, no podemos pensar solo en antidepresivos. Hay una serie de terapias que podemos decir no somáticas, que en este momento están gozando de gran predicamento, que tradicionalmente se pensaba que los mayores no eran sensibles a estos tratamientos, pero que se ve que sí, y que gozan cada vez de más popularidad. Mientras que, por otra parte, tendríamos el espectro de las terapias somáticas, farmacoterapia, pero también técnicas de neuromodulación y otras terapias que en este momento también gozan de gran predicamento. Aquí el mensaje clave es, a mayor gravedad de la depresión, mayor eficacia de la farmacoterapia y de la neuromodulación, en este caso terapia electroconvulsiva. Por lo tanto, se puede plantear tratamiento con otras alternativas, pero en casos leves, conforme la gravedad aumenta, lo que prueba eficacia es farmacoterapia, terapia electroconvulsiva y, por supuesto, la posibilidad de añadir las dos modalidades, puesto que la farmacoterapia no es simplemente nunca dar fármacos sin ton ni son, sino que realmente se hace en un marco terapéutico en el cual se consideran ya de entrada otros medicamentos. O sea que en realidad no se puede oponer exactamente farmacoterapia a psicoterapia, sino que la mayoría de los clínicos lo que hacemos es una combinación de las dos cosas. Insistir en que el objetivo es la remisión, no solamente la respuesta a remisión, porque estos síntomas residuales son muy frecuentes en las personas mayores
y ocasionan gran parte de los problemas que se atribuyen a la depresión. En este momento, además, sobre todo en ancianos, se están poniendo en evidencia que los modelos integrados de cuidados, en los que se contemplan múltiples abordajes, son los que, con un énfasis en la funcionalidad y en la calidad de vida, no solamente en los síntomas, son los que dan más resultados. Sobre la depresión subsindrómica, dos ideas. Muy frecuente, es una depresión difícil de catalogar, pero surge la controversia, ¿se trata o no? Bien, en este momento la evidencia lo que indica es, aunque no reúna los criterios suficientes para un diagnóstico formal, si hay repercusión funcional, debe tratarse. Es decir, que si ya vemos que la persona empieza a flaquear y tiene una calidad de vida deteriorada, hay que tratarlo, porque hay numerosos estudios que demuestran que están asociados a peor calidad de vida y a muchas, incluyendo el suicidio, a muchas de los resultados negativos que se asocian tradicionalmente a la depresión. Bien, vamos a ir progresando. Farmacoterapia con antidepresivos. Bueno, estos temas ya lo hemos comentado. La idea, bueno, de qué es un fármaco adecuado, ya ha hecho mención Amaya esta idea de que la depresión en las personas mayores a veces hay que empezar con dosis más bajas, pero a veces necesitamos dosis más altas que en sujetos más jóvenes y que el tiempo y las dosis deben ser los adecuados. Ya sabemos que entre los antidepresivos no hay diferencias globales en eficacia, pero los perfiles clínicos sí que son distintos. Y hay antidepresivos sedantes y otros que no lo son. Antidepresivos que nos ayudan al sueño y otros que no. Antidepresivos que son más negativos sobre la función cognitiva y otros que no. Por supuesto, el perfil de efectos adversos al que se ha referido Amaya, que por supuesto tiene repercusión sobre el cumplimiento y al final sobre la eficacia, porque si el fármaco no sienta bien, la persona mayor no se lo va a tomar. Bueno, ya me he referido antes a la escasez de estudios. Este es un metaanálisis que reúne la mayoría de los estudios doble ciego en pacientes mayores de 55 años. Efectivamente, lo que se vio es esta idea, que la tasa de respuesta es similar a la de los pacientes jóvenes. El número necesario para tratar en más jóvenes es de 6,1 y 6,7 los mayores, pero, atención, la tasa de respuesta disminuye con la edad, lo cual puede deberse a varios factores: comorbilidad, cambios cerebrales, de tipo vascular, depósitos anómalos y la prescripción a dosis más baja, un aspecto que ya hemos comentado. Bien, simplemente comentar que, bueno, quizás ya he hecho mención también Maya, bortiosetina, agomelatina son fármacos de introducción reciente. En teoría, tienen algunas características que les hacen más idóneos para ancianos. Son perfiles de efectos secundarios tolerables. No son fármacos ISRS, son de otras modalidades terapéuticas, otras modalidades de acción sobre neurotransmisores. El potencial o no sobre el área cognitiva es tema de debate, pero en cualquier caso lo que sí parece claro es que no son perjudiciales sobre esta área. Y desde luego los clínicos españoles, pues en el consenso al que me he referido, no encontraban diferencias apreciables en cuanto a eficacia, preferían empezar el tratamiento con ISRS, pero estimaban que los inhibidores duales, tipo duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina y los tricíclicos eran quizás fármacos más efectivos. Es también importante dar alguna serie de mensajes a los clínicos. Empezar con un medicamento conocido, dosis y duración adecuadas y subir la dosis sin miedo si no hay efectos secundarios hasta alcanzar una respuesta. Dar un tiempo de respuesta, esperar más tiempo quizás que en personas más jóvenes. Reevaluar, para lo cual pueden ser útiles algunas escalas que si queréis luego comentaremos. Y pasado un tiempo, pues pasar a una serie de siguientes fases en las que podemos aplicar algunas de las estrategias que podemos usar en caso de depresión resistente. Tratamiento de mantenimiento. Bueno, el consenso español se mostró favorable al tratamiento a largo plazo a partir de una segunda recaída. Hay que tener en cuenta que las depresiones de los mayores tienen dos modalidades. Uno, la depresión de inicio tardío, en la cual normalmente hay un componente, la persona que nunca ha estado deprimida lo ha hecho en la edad tardía,
o bien de duelo o de circunstancia adversa muy importante, o bien de presencia de elementos de tipo orgánico o de orgánico cerebral, o la mayoría son personas que tienen una larga trayectoria de episodios depresivos a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, la idea es que si hay un primer episodio de depresión mayor, los pacientes deben continuar en tratamiento al menos un año. Para los pacientes con 2, 3 o más recaídas o recurrencias, se recomienda un tratamiento a largo plazo indefinido, y también la idea de que el régimen terapéutico debe ser similar con el que se alcanzó la remisión. Bien, bueno, esto no lo voy a comentar, lo que se refleja es una terapia de continuación en caso de aplicación de terapia electroconvulsiva. Me sirve para decir que la terapia electroconvulsiva en este momento sigue siendo el estándar para los casos de no respuesta con los fármacos, lo cual nos lleva un poco a la problemática de la depresión resistente. Esta depresión es aquella en la cual hay una respuesta inferior al 25% en las escalas generalmente usadas, por ejemplo la escala de Montgomery-Åsberg, después de 2 ensayos con antidepresivos en monoterapia a dosis adecuada y durante la duración adecuada durante mayor de 6 semanas. Y al menos el 30% de los cuadros depresivos en el anciano son resistentes a los tratamientos. Y para ello se utilizan una serie de estrategias de potenciación, de optimización o de cambio. Se puede potenciar con psicoterapia, ya lo hemos comentado. Se puede mezclar, combinar varios antidepresivos. Se puede añadir un antipsicótico atípico, sobre todo lurasidona, cariprazina, aripiprazol. Quetiapina tienen más experiencia en este sentido. Cariprazina y quetiapina, de hecho, tienen indicación en el caso de depresión bipolar. También se pueden utilizar, y esto ya es menos frecuente, psicoestimulantes como el metilfenidato, sobre todo en casos de apatía, el litio y otras sustancias, y por supuesto tenemos también el estándar de la terapia electroconvulsiva. Bueno, este es un estudio con TEC en que se ve claramente el amplio margen de diferencia, y desde luego es, como digo, una terapia muy adecuada y sigue siendo el estándar en caso de depresión resistente, pero ahora hay pues también nuevas estrategias como pueden ser la esketamina, que ya hemos oído hablar un poco de ella, que actúa sobre un mecanismo distinto, es un agonista no competitivo del receptor NMDA, y también otros fármacos en investigación como la psilocibina. Todas sustancias que curiosamente vienen del mundo de las sustancias recreativas, pero que parece que tienen un papel también en este caso. Donde ya se está aplicando, como en Estados Unidos, este es el panel del estado de Florida para la aplicación de seriada, ¿no? Para en casos de mayor resistencia de terapia antidepresiva. Vemos como en el nivel 1 estaría la monoterapia con todas estas sustancias. En el nivel 2 se añadiría psicoterapia, combinación de medicamentos, un antipsicótico o 2 antidepresivos de diferente espectro farmacológico, o ya se utilizaría la esketamina intranasal o la ketamina intravenosa, que también se utiliza allí. Y ya en un tercer nivel estaría la terapia electroconvulsiva. Bueno, queda por ver cuál va a ser la situación exactamente en nuestro país. Sabemos que está aprobada por la FDA, también por la Agencia Europea, ambas en el 19, y se está esperando un poco la comercialización. Desde luego es un medicamento que se va a usar en entorno controlado, es un medicamento que todavía está en evaluación para la utilización en mayores. Se plantea el uso conjunto con antidepresivos y sería únicamente en depresión resistente, aunque también parece que ahora en nuestro país se va a poder utilizar en caso de emergencia, en este caso, por ejemplo, pacientes con alto riesgo de suicidio. Bien, este es el estudio Transform 3, que ya también lo ha comentado Amaya. Es un estudio que no encontró diferencia significativa. Aquí vemos las 2 ramas de placebo y el paciente tratado con esketamina, aunque hay que reconocer que sí hubo diferencias interesantes, como veis, es una P de 0,059, bueno, está por dando la eficacia, pero en los análisis post-hoc sí que se vieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la diferencia de respuesta por edad. En el grupo de 65-74 años sí se obtuvo respuesta significativa, pero no en el grupo mayor de 75 años. Algo común que ya hemos visto en el metaanálisis que presentaba anteriormente.
Otro aspecto interesante tiene que ver con la edad de inicio de la depresión. Ya me he referido a los dos grupos. Vemos que cuando se trata en el subgrupo de pacientes menores de 55 años sí hubo respuesta significativa, no la hubo en el mayor de 55 años. Y luego también un hecho interesante que tiene que ver con este resultado diferencial en los análisis intermedios. Lo que vemos es que en el primer análisis no había respuesta significativa y en el segundo, en la segunda mitad del ensayo sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente en la primera fase del ensayo se utilizaron dosis significativamente inferiores, es decir, que seguramente la dosis en mayores va a ser igual o incluso hasta superior para alcanzar eficacia si finalmente se utiliza en personas mayores. Bien, para terminar, numerosos campos abiertos, pocos estudios, por lo tanto mucha utilización empírica basada en la experiencia o en consenso. La falta de respuesta sigue siendo un gran problema clínico y bueno, pues quizás un poco la experiencia de estas nuevas sustancias, pues que puede ser prometedora en estos casos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestras estupendas presentaciones. Y nada, lo que vamos a continuación, lo que podemos hacer, si os parece, es abrir un turno de preguntas de 15 minutos aproximadamente. Vale, y tengo aquí ya algunas. La primera es de Silvia Martínez. Vale, y nos dice si al potenciar con dos antidepresivos, ¿cómo sería mejor la estrategia? ¿Se combinarían dos antidepresivos sin haber alcanzado las dosis máximas? Supongo que van dirigidas al doctor Manuel Martín. Sí, vamos y a luego ver. la otra dice que es preferible potenciar con antidepresivos o con antipsicóticos. Bueno, vamos a ver, el tema de la combinación, en primer lugar es importante ver si se ha producido algún tipo de respuesta, porque las estrategias de potenciación con un segundo antidepresivo se emplean generalmente cuando ha habido algo de respuesta pero es insuficiente. Entonces se busca una potenciación. Si realmente no ha habido nada de respuesta, entonces quizás sea más conveniente iniciar una terapia desde el principio con un segundo antidepresivo. Pero si ha habido una cierta respuesta y hay algún factor que, por ejemplo, imaginemos una sustancia que no se tolera demasiado bien, por lo tanto no podemos ir subiendo más la dosis, ¿no? Bueno, pues entonces podemos buscar esta complementación, esta complementariedad que ya dependerá de la situación clínica que se esté planteada. Por ejemplo, combinaciones clásicas, pues un ISRS con mirtazapina, por ejemplo, ¿no? La mirtazapina nos aporta cierta sedación por la noche, nos mejora el apetito. Las personas mayores, el tema del apetito lo tienen muy ligado a su sensación de bienestar. O sea, si ellos dicen, no tengo apetito, estoy fatal. He recuperado algo de apetito, estoy mucho mejor. Por lo tanto, un fármaco que tiene un efecto específico sobre el apetito, como es la mirtazapina, pues ahí nos aporta mucho. Entonces, bueno, y puede ser como digo, un efecto complementario muy interesante. Normalmente el tema del antipsicótico lo dejamos para un tercer momento. Entonces, ¿cuándo? Bueno, pues generalmente cuando vemos problemas como una ansiedad muy importante, que no queremos combatir con dosis muy altas de benzodiazepinas, que son siempre fármacos que realmente no son demasiado aconsejables en esta población. Entonces, una dosis no muy alta de un medicamento como quetiapina, como tiapride, como aripiprazol, pues realmente nos resultan muy interesantes en este grupo. Perfecto. Muy bien, a ver, aquí tengo más preguntas.
de Carmina Martins. ¿Cuál es vuestra opinión en la utilización de quetiapina en el tratamiento del insomnio en el paciente geriátrico? La verdad es que es un tema muy de moda. ¿Será más conveniente que utilizar una benzodiazepina? Muchas gracias. Puede contestar también el doctor Manuel Martín y luego pasamos a Amaya. Vamos a ver, la quetiapina. La quetiapina, desde luego, no es una primera indicación para el tratamiento del insomnio en la persona mayor. No es. Es un medicamento que se puede utilizar en un insomnio secundario, por ejemplo, a una depresión o a otra causa. Una depresión, el tratamiento del insomnio en las demencias, etcétera, etcétera. Pero no vamos a usar la quetiapina como un hipnótico de entrada, ni mucho menos. Sí que en un contexto de una valoración clínica de un paciente deprimido nos puede aportar. Y en ese sentido, bueno, pues nos puede ayudar como refuerzo como estrategia de potenciación en caso de falta de respuesta a un antidepresivo o a una combinación de antidepresivos, aportándonos además la ventaja de combatir el sueño. En ese caso sí se puede utilizar. Otros usos de la quetiapina son distintos, ¿no? Podemos usar en demencias, en cuadros de agitación nocturna, etcétera, etcétera, pero ese es un capítulo diferente. Las benzos tienen su papel, evidentemente, en el caso de la depresión de la persona mayor, pero mi recomendación es que se utilicen para situaciones iniciales, en la cual vemos un insomnio agudo, en el cual pues lo utilizamos como mientras esperamos la respuesta antidepresiva. Si es necesario un tratamiento a más largo plazo, pues podemos plantearnos otras estrategias. Por ejemplo, utilizamos con mucha frecuencia el trazodone. Trazodone de Prax es una sustancia antidepresiva, pero la eficacia antidepresiva se obtiene a dosis muy altas, por lo tanto no se suele utilizar como antidepresivo de primera elección, pero en cambio es una sustancia que tiene una inducción al sueño bastante aceptable, que no produce dependencia y que en cualquier caso va a contribuir a la eficacia terapéutica del antidepresivo, con lo cual yo creo que sería una utilización más razonable. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Manuel y me he acordado también de la mirtazapina, ¿no? como otra posible opción. Eso es. Efectivamente. Muy bien, y me hace otra, Marisa Martín, sobre la esquetamina. ¿Cree que será para el tratamiento agudo de una recaída y luego se podrá suspender o por el contrario su uso será crónico? Podéis contestar los dos también. Bueno, pues es difícil responder cuando todavía estamos como estamos, ¿no? La verdad que en los estudios hay de todo. Hay personas que han respondido incluso, bueno, a veces de una forma muy sorprendente, ¿no? Y con un número muy bajo de dosis. Y otras personas que al parecer necesitan un tratamiento de mantenimiento, ¿no? Con esquetamina. Con lo cual, bueno, pues parece que el espectro va a ser amplio, ¿no? Yo entiendo que de momento, bueno, pues es una sustancia que viene con unas indicaciones muy precisas, ¿no? En caso de depresión resistente, también en caso de emergencia, posiblemente, ¿no? Si vemos una situación de riesgo de suicidio, y habrá que empezar por estos casos y luego ir viendo, ¿no? La situación final que ocupa en la terapéutica, ¿no? Pero evidentemente es una sustancia que también como todas, pues tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso pues ya se irá viendo. Evidentemente cualquier cosa que viene nueva, pues nos despierta mucho interés, claro, ¿no? Y sobre todo porque todos tenemos ahí un pool de pacientes a los que nos gustaría ayudar de otra forma, que no encontramos la manera y esto te abre esperanzas, ¿no? Yo en ese sentido también añadiría que, bueno, como nos falta, es el problema de las nuevas moléculas, ¿no? Que igual te falta experiencia a largo plazo, ¿no? El tema de si falla, luego lo reintroduces, ¿qué podría pasar? Ahí también nos falta todavía información, ¿verdad? Perfecto, pues os voy a hacer ahora una realizada por el compañero Eduardo Echarri, que me parece muy interesante. Dice, en caso de necesitar tratar con linezolid, cosa que se nos ocurre todos los días en los hospitales, a un paciente que está tratado con ISRS, ¿cuál es la mejor recomendación para manejar la interacción?
Ya, añadir que no solo yo he tenido linezolid con ISRS, con trazodona y con mirtazapina, con los 3 a la vez. Ahí va eso. ¿Qué opináis? A ver, Amaya. Opino yo primero. Es verdad que, bueno, al final nosotros tenemos una forma de señalizar alertas con interacciones, digamos, de fármacos, ¿no? Y linezolid es una de las que nos salta. Bueno, todos sabéis que depende de qué ISRS, pues hace falta, ¿no?, ese tiempo de lavado o de utilizar un fármaco a otro, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que existe ese tema del aumento de la tensión y tal, pero luego realmente en la práctica la verdad es que las que solemos ver nosotros tampoco es que sí es relevante, nosotros lo notificamos, pero tampoco en la práctica tampoco vemos que se haga mucho cambio, la verdad. Sí. Bueno, nosotros lo que intentaríamos sería no utilizar medicamentos que ya en sí también se supone que tienen acción sobre la tensión, ¿no? Como son los orales, ¿no? Que en principio, aunque también esa es una precaución que realmente en la práctica clínica, bueno, no tiene mucha relevancia clínica, ¿no? Y tanto la duloxetina como la desvenlafaxina y tal las utilizamos sin mayores problemas, ¿no? Pero bueno, sí que habría que hacer una mayor vigilancia. Por lo tanto, quizás con un ISRS, ¿no? Pues sería la combinación más interesante. Yo en ese tema me parece que el ISRS más idóneo en la población mayor es la sertralina, ¿eh? Es el medicamento que más me gusta porque creo que es el más limpio, no tiene tampoco el riesgo de una vida media tan prolongada, ¿no?, como la fluoxetina, ¿no? O tantas interacciones como la paroxetina, ¿no?, que además tiene el problema de los síndromes de discontinuación. Y bueno, parece que sería un poco el fármaco que a mí me viene bien la mayoría de las veces. Efectivamente. Bueno, como vale, tenemos en línea con la pregunta Vale, esta también me parece interesante, de Ana Isabel Martínez, de clometiazol, el famoso distraneurine. ¿Sigue teniendo algún papel en insomnio o ha quedado fuera? Vamos a ver, clormetiazol sí lo seguimos utilizando, ¿eh? Sí lo seguimos utilizando. Probablemente no como fármaco de primera elección, ¿eh? Pero sí hay casos en los que efectivamente por una serie de hechos se acaba recurriendo al clormetiazol. El clormetiazol tiene algunos problemas. Por ejemplo, como sabéis, es una sustancia oleaginosa, ¿eh?, que es extraordinariamente amarga. Más que amarga, bueno, no solo amarga, es un poco repulsiva, vamos a decir. Entonces, la tienen que tomar pacientes que estemos seguros de que se la van a tragar indicadamente, adecuadamente, ¿no? Porque si no, si le estalla en la boca, pues entonces el paciente... Y luego es una molécula que puede tener riesgos de adicción, ¿eh? De adicciones potentes, ¿eh? Por lo tanto, tampoco deberíamos usarla en personas que puedan desarrollar ese patrón. Con estas indicaciones, es un medicamento que por vía intravenosa sí que en su momento generó muchos problemas porque, bueno, puede producir paradas cardiorrespiratorias, pero en el uso por vía oral en dosis normales, 1 o 2 comprimidos, cápsulas, pues es un fármaco que se puede utilizar. Con la misma indicación que las benzos en la población con depresión, es decir, sería para tratar insomnio agudo, ¿eh?, y no como sustancia de mantenimiento, ¿eh?, si fuera necesario, las alternativas que hemos comentado anteriormente. Perfecto. Y yo ahora un poquito, esta pregunta es mía para Amaya. Un poquito, ¿qué opinas sobre el papel del farmacéutico hospitalario en cuanto a la mejora de los resultados de salud en el paciente geriátrico con trastorno depresivo? Y también una pregunta, ¿gestionáis desde vuestro servicio de farmacia, de vuestro hospital, la prestación farmacéutica a centros sociosanitarios o psicogeriátricos? Y coméntanos un poco si el tiempo o la dotación de farmacéuticos os permite realizar alguna actividad de atención farmacéutica en este ámbito.
Vale, respecto a la primera pregunta del papel que podría desarrollar el farmacéutico de hospital en los resultados de salud, me comentabas, ¿verdad?, el paciente geriátrico. Yo creo que nuestro papel podría ser muy importante en el sentido de que ya desde, primero, en un tema de conciliación en todas las transiciones asistenciales, transición, o sea, tanto en lo que es en el ingreso vía urgencias, de ahí a planta, luego al alta, cómo se van, si es un paciente ya de residencia, incluso añadiría esa parte que luego te comento cómo estamos en nuestro hospital. Aprovechando el ingreso también se podría intentar revisar un poco el tratamiento en cuanto, ya que son normalmente pacientes polimedicados, revisar un poco a ver si podría prescribir algún fármaco, revisar interacciones que comentábamos antes, adecuar algunas formulaciones a situaciones como, por ejemplo, disfagia o una sonda, una ostomía, alguna situación que el paciente le veas con mala adherencia por algún problema concreto de la medicación que se puede intentar arreglar durante el ingreso, aparte de monitorizar algún efecto adverso, pero bueno, y también duplicidades, claro. Ese sería un poco en ese sentido. Y luego lo que me comentabas de gestionar la prestación farmacéutica, bueno, nosotros en el País Vasco, del año 2019, se publicó un Real Decreto para la atención farmacéutica en los centros sociosanitarios. Entonces, es un tema que está muy reciente. La verdad es que lo que es mi hospital sería la OSI Araba, o sea, lo que es Álava como provincia. Y nosotros en nuestra OSI, digamos, a lo que es en Álava, tenemos 2 farmacéuticas, pero que llevan 4 meses, o sea, porque realmente este Real Decreto salió en el año 2019 y entre la pandemia y cuando todo se empezó a poner un poco en marcha fue en septiembre del año pasado, o sea que no llevan apenas nada de tiempo. Y están iniciando el tema. O sea, realmente aquí se va a hacer una distribución centralizada de la medicación de los pacientes en residencias, no en todas, porque lo que es el Real Decreto lo que era en las públicas y independientemente del número de camas y en las privadas a partir de 100 camas. Es decir, los privados de menos de 100 camas tiene que ser solamente si se quieren vincular al servicio de farmacia. Y bueno, todavía se está elaborando la guía farmacoterapéutica y todavía está pendiente de hacer la distribución centralizada. Están empezando todavía. O sea, actualmente están en ello. Perfecto. No, La idea es hacerlo, pero... Es verdad que esto facilita, nosotros afortunadamente, la verdad es que en Baleares llevamos con el tema, por lo menos en el área de salud de Ibiza y Formentera, sí que lo gestionamos desde el servicio de farmacia hospitalario y el hecho de, incluso usamos el mismo programa de prescripción electrónica de nuestro hospital para los centros sociosanitarios y desde luego es una herramienta muy útil para la monitorización de estos pacientes. Sí, por ahora están en ello también porque, claro, digamos que... Aparte de la gestión económica, obviamente, pero claro, la gestión económica es muy, muy importante. Sí, es verdad que también lo que es, claro, bueno, han hecho varios grupos de trabajo para, aparte de elaborar la guía farmacoterapéutica, luego lo que es grupo de nutrición, grupo de revisar interacciones, revisar ajustes de tratamiento, etcétera. O sea, están trabajando en ello. Lo que pasa es que todavía no han podido ni empezar, ¿no? Y también es verdad que lo que son las herramientas informáticas todavía están pendientes de poder tener acceso a todas, ¿no? Porque el tratamiento nosotros no es como comentas ¿no? que tenéis allí, que la verdad es que eso estaría muy bien. Nosotros en el hospital tenemos un programa de prescripción, pero en residencias utilizan otro programa que a veces es visible y otras veces no, según cuál exactamente utilicen. Entonces... Hay que limar todavía todas esas cosas. Pues os animo a ello porque es muy interesante. Y vuelvo con el doctor Manuel Martín. Una pregunta de las que tengo yo para él. He visto que has nombrado ciertos estudios con escalas de valoración psiquiátrica. En cuanto a estas diferentes escalas disponibles para la clasificación y evaluación de la depresión, ¿se suelen aplicar en la práctica clínica real para valorar el curso clínico y en la evaluación de la respuesta al tratamiento? ¿O es más bien una cosa en el que queda en el ámbito de la investigación o los ensayos clínicos? Y si es así, ¿cuál de ellas está validada al castellano y en consecuencia sería la más empleada en nuestro ámbito? Sí. Bueno, yo creo que las escalas
se utilizan menos de lo que sería deseable. En la práctica clínica, yo creo que, bueno, la mayoría de los clínicos pues confían un poco en su exploración, ¿no? Y no llevan a cabo una exploración más sistemática apoyada en escalas, que sí tiene ventajas evidentes, ¿no? Porque te permite cuantificar y también te permite ser más exhaustivo, ¿no? Porque hay veces que, bueno, que hay áreas que realmente no se exploran y por lo tanto no se sabe muy bien lo que está pasando. En cuanto a las escalas a utilizar, bueno, quizás las más empleadas sean la Montgomery-Åsberg, que ya me he referido a ella, la MADRS y la escala de Hamilton para la depresión. Están las dos disponibles y vamos, en castellano. No obstante, en el caso concreto de la depresión en la persona mayor, hay una escala especial que es la GDS, Geriatric Depression Scale, de Jesseback. Y esta escala, que está traducida y validada en castellano y que incluso tiene varios formatos, más escala completa, versiones más reducidas, para hacerlas más cómodas de utilizar en el día a día. Yo creo que sería la de indicación para la valoración de la depresión en el anciano. Está adaptada en la medida en que no descansa tanto en síntomas somáticos. Las otras escalas descansan mucho en síntomas somáticos y, por lo tanto, en la persona mayor que tiene mucha sintomatología somática de origen no depresivo, pues se produce un ruido de fondo que entorpece la valoración. Por lo tanto, esta escala, el Geriatric Depression Scale, sería la de indicación en la depresión del anciano. Sí, precisamente he visto que en la mayoría de las escalas, pues bueno, hay un punto, todas nos ponen unos valores de lo que define lo que es la respuesta al tratamiento o la remisión. Lo único que en cuanto a esta GDS sí que veo que los valores es como un poquito más inespecífica, ¿no? No es tan exacta. Nos habla de que pueden ser una puntuación sugestiva de depresión o más de 10, digamos, indicativa en la mayor parte de las veces de depresión. Digamos que igual no es tan objetiva como las anteriores, ¿no? Sí, es una escala más clínica quizás. Las otras son escalas que proceden del mundo de la investigación y que luego han pasado al uso clínico. Y entonces, Vale. bueno, no está tan parametrizada como las otras. Pero por eso digo que desde el punto de vista clínico, la GDS normalmente, si se quiere emplear en un estudio, habría que combinarla con las otras escalas, que de alguna forma están más parametrizadas y más estandarizadas porque se han utilizado infinitas veces. Vale. Y luego otra pregunta que no me puedo resistir a hacerle, me interesa bastante, es sobre la frecuencia y gravedad del síndrome de retirada brusca de antidepresivos. Con su experiencia clínica, ¿con qué fármacos le ha ocurrido en mayor frecuencia? Bueno, pues yo creo que realmente la paroxetina es el medicamento de los que realmente más problemas de este tipo da. Vale. Habría que... Sí, no sé exactamente la causa, en mi vida, vamos. pero yo solamente problemas así serios, hasta de hecho reconsiderar, a lo mejor volver a introducirlo o hacer una retirada, digamos, no retirando directamente la paroxetina, sino, por ejemplo, haciendo una combinación primero de paroxetina con fluoxetina. La fluoxetina es así que es una maravilla retirarlo, porque una vida media tan prolongada, en realidad, aunque no lo des, está ahí durante 20 días, con lo cual es fantástico. Exactamente. Entonces, hacer una combinación primero de fluoxetina y paroxetina y luego retirar la paroxetina, seguir el tratamiento con fluoxetina y hacer la retirada de fluoxetina. O sea, en mi experiencia también me ha ocurrido algunas veces con duloxetina, pero yo creo que paroxetina sería claramente la que se lleva la palma, sí. Perfecto. Bueno, la verdad es que estoy encantado de
tener esta charla, debate posterior, pero vamos a tener que terminar porque el tiempo se nos echa encima. Le voy a trasladar también al doctor Manuel Martín la última pregunta. Silvia Martínez, para hacer el switching entre antidepresivos, ¿qué método es más recomendable? ¿Suspender uno y empezar otro o disminuir y aumentar dosis simultáneamente? Creo que es eso el cross taper se refiere. Sí. Normalmente hacemos disminución de uno y empezar con el otro. Hacer una estrategia cruzada, precisamente para evitar estos problemas de, bueno, pues de efectos de rebote, etcétera. O sea, que sería ir disminuyendo uno. Lo que ocurre a veces es que cuando estamos en ese proceso, el paciente empieza a responder. Entonces ya no sabes si... ¿Y ahora qué hago? Porque yo estaba quitando uno, poniendo otro y ahora resulta que responde. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo dejo con los dos? Entonces, bueno, todo siempre tiene su intríngulis, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues nada, la verdad es que ya vamos ya con el tiempo. Simplemente, la verdad es que no me quiero despedir. Se me había olvidado que os tengo que dar tengo que cerrar las jornadas agradeciendo a los dos ponentes por sus ponencias y por sus respuestas, desde luego. Y yo simplemente daros unas ideas finales, unas conclusiones, ¿vale? Para terminar. Me gustaría compartir la pantalla con vosotros. Vale, ¿la tenéis? Vale. Vale, os muestro la pantalla para finalizar. Simplemente. Sí. Sí. Vale. Ahora ya no. Espera, que la vuelvo a compartir. Vale, perfecto. Nada, simplemente para terminar, ideas que nos podemos llevar a casa todos. La depresión geriátrica puede tardar más en responder a la farmacoterapia. Antidepresivos se deben iniciar a dosis bajas, incrementos más lentos. Siempre preferiremos monoterapia a la polifarmacia. Recomendar cambio de antidepresivo en lugar de potenciación con psicofármacos en caso de falta de respuesta o respuesta parcial, si la situación clínica lo permite, claro. Considerar la potenciación con psicoterapia, muy importante. Los ISRS deberían ser el tratamiento de elección o de inicio, aunque tener siempre cuidado con los efectos adversos, las hiponatremias, caídas, hemorragias. Paroxetina, parece que estamos todos de acuerdo en que tiene la mayor carga anticolinérgica en comparación con otros. Los antidepresivos tricíclicos y los IMAO no deberían ser el tratamiento inicial por efectos anticolinérgicos e interacciones. Los estimulantes pueden ser una opción, sobre todo cuando el síntoma principal a tratar es la apatía, pero usarse con precaución con la comorbilidad vascular. Y luego la potenciación con aripiprazol en población geriátrica ha mostrado cierta mejoría, pero ojo con el parkinsonismo y la acatisia. Así que, pues nada más, muchas gracias a todos los asistentes. Y en estos momentos, pues nada, seguimos, debemos continuar con el planning de las jornadas y le doy el paso a Maya Rojo, a la coordinadora del Grupo Neuropsiquiatría, para presentar los dos últimos casos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo primero, antes de empezar con los casos, no puedo evitar daros la enhorabuena por la mesa, por esta excelente revisión del perfil de tipos de depresión en el anciano, de todos los fármacos, su perfil de efectos adversos y sobre todo esta última parte del debate de lo que es la utilización práctica, que creo que nos ha sido muy, muy interesante para todos. Una vez dicho esto, hoy nos quedan los dos últimos casos finalistas en esta tercera edición del concurso de casos que estamos desarrollando. Voy a recordar un poco unas pinceladas por si acaso hay alguien que no se conectase ayer de cómo va a ser esta dinámica. Escucharemos los casos. Mientras la exposición podéis ir lanzando vuestras preguntas que después yo transmitiré al ponente. Y una vez que hemos escuchado el caso, se abrirá un pequeño periodo de votación. Votaremos 4 ítems con puntuaciones del 1 al 5. El 1 será la peor puntuación y el 5 la mejor.
De manera que una vez que hayamos votado los 4 casos, pues haremos el recuento de puntuaciones entre los casos de hoy y los casos de ayer, y de ahí saldrá el caso ganador de esta tercera edición del concurso. Y ya sin más voy a dar paso al primero de los casos clínicos. Nos lo va a presentar Clara García, del Servicio de Farmacia de la Clínica Universidad de Navarra. El caso se titula Importancia de la farmacocinética clínica para el tratamiento de la depresión. Así que, Clara, cuando quieras. Muchas gracias, Amaya. Bueno, por no perder más el tiempo, voy a comenzar con la presentación de mi caso. La llegada de los antidepresivos de segunda generación ha supuesto una importante mejoría en los resultados en salud. No reside solo en la eficacia, sino en una mejor tolerancia y un menor perfil de reacciones adversas cuando nos comparamos con los antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, son fármacos que presentan una alta variabilidad farmacocinética individual. Esto es debido a un metabolismo dependiente de las isoformas del citocromo P450 que son altamente polimórficas, muchas veces dando lugar a metabolitos activos con una eficacia muy parecida o incluso mayor que el fármaco padre. Nos encontramos con la venlafaxina, que es un claro ejemplo de estos fármacos, que será el protagonista de nuestro caso clínico. La venlafaxina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina y se metaboliza principalmente por el CYP2D6, dando como metabolito activo la desvenlafaxina o la ortodesmetilvenlafaxina. La suma de las concentraciones plasmáticas de la venlafaxina y la desvenlafaxina se denomina la fracción activa, ya que ambos poseen actividades terapéuticas muy similares. Como vía secundaria y menos importante, nos encontramos con la isoforma CYP2A19 y CYP3A4, que metabolizan la venlafaxina al metabolito inactivo N-desmetilvenlafaxina. Por tanto, el CYP2D6 es un punto muy importante de este fármaco, ya que presenta una alta variabilidad farmacocinética y polimórfica, en el que se han descrito más de 100 alelos diferentes, entre los que nos encontramos con los funcionales, los no funcionales y los poco funcionales. Las combinaciones de estos van a dar lugar a diferentes genotipos, que los podremos clasificar en ultrametabolizadores, que son aquellos que poseen múltiples copias de alelos funcionales, los metabolizadores normales, los intermedios y los pobres metabolizadores. Hay que tener en cuenta que en los pacientes psiquiátricos nos encontramos con tratamientos con múltiples fármacos. Esto con frecuencia da lugar a interacciones farmacológicas que pueden convertir el fenómeno de la fenoconversión. Este fenómeno se podría definir como el cambio de un genotipo dado a un fenotipo inesperado, como consecuencia de factores extrínsecos que en muchas de las ocasiones son debido a la comedicación. Por tanto, en la fenoconversión da respuesta a esa elevada variabilidad que nos encontramos entre el genotipo y el fenotipo de los pacientes y coloca la farmacocinética como una herramienta muy útil para la individualización posológica. Nuestro caso trata de un varón de 68 años que en 2019 presenta una serie de conflictos familiares debido a una pérdida importante de su capital económico familiar. Esto le lleva a una serie de cambios en la esfera del humor, presentando apatía, abulia, anedonia, ansiedad, dificultad para el sueño, que le conllevan a un empeoramiento en el confinamiento de la COVID en 2020, presentando tanto ideas activas como pasivas de muerte, requiriendo un ingreso en el hospital de su localidad, en el que se le diagnosticó de un trastorno adaptativo con ánimo depresivo. Es ahí cuando empieza el tratamiento con venlafaxina. Nuestro paciente acude por primera vez a la clínica el 13 de agosto de 2020. Presenta un empeoramiento de su estado depresivo con escalas psicométricas al ingreso con la escala de Hamilton para la depresión de 24 puntos. Como vemos, presenta una depresión muy severa. La escala de Hamilton para la ansiedad es de 27 puntos, clasificada en la ansiedad severa. Es un paciente que presenta como comorbilidades obesidad, hipertensión, diabetes, colon irritable, NISAOS y de antecedentes familiares un hermano con esquizofrenia. El diagnóstico al ingreso fue de un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos. La medicación al ingreso del paciente se recoge en esta tabla y querría destacar la venlafaxina, que presentaba 225 miligramos diarios de ella.
en mayor proporción de la forma de liberación retardada. Al día siguiente del ingreso, el paciente inicia quetiapina prolon a dosis de 50 miligramos por la noche y mirtazapina a dosis de 15 miligramos. También sufre un cambio de IBPs de omeprazol por pantoprazol debido a un menor riesgo de interacciones farmacológicas. El día 16, el Departamento de Psiquiatría solicita un informe a la unidad de farmacocinética para medir la venlafaxina. Por tanto, se prepara una extracción basal al día siguiente, dando los valores que observamos en la tabla. Quiero destacar que la fracción activa que os he comentado al principio de este paciente es de 1240, muy por encima de los valores de referencia que encontramos en las guías como mayor probabilidad de respuesta. Incluso supera el nivel de alerta que recomiendan no sobrepasar para no tener mayores reacciones adversas. Por tanto, según vimos estos resultados, se recomendó disminuir la dosis progresiva de venlafaxina e iniciar tratamiento con desvenlafaxina, a lo cual accedieron. También se informó de una potencial interacción entre la quetiapina y la venlafaxina, únicamente descrita por Paulsen. Este autor estudió el uso concomitante de la venlafaxina y quetiapina frente al uso solo en monoterapia de la venlafaxina. Observó un incremento estadísticamente significativo para las concentraciones plasmáticas de la ortodesmetilvenlafaxina y también para la fracción activa. En cambio, el incremento de la venlafaxina no se observaron diferencias significativas. En nuestro paciente observamos cómo la ortodesmetilvenlafaxina, cuando medimos las concentraciones plasmáticas en función de la dosis diaria, están muy por encima de los valores de referencia. Por tanto, se podría explicar esa interacción con la quetiapina. En cambio, observamos también cómo la venlafaxina se encuentra 14 veces por encima del valor de referencia, algo que el autor Paulsen no describe. Este hallazgo se podría atribuir a un posible efecto del polimorfismo del CYP2D6, como vemos en el índice ortodesmetilvenlafaxina-venlafaxina de nuestro paciente, que da 0,64, claramente por debajo del valor de referencia para normometabolizadores. El autor Sams, que muestro aquí abajo, cuando pormenoriza el índice ortodesmetilvenlafaxina-venlafaxina en función de los genotipos, muestra una serie de resultados en los que nuestro paciente podría llegar a estar incluido en el genotipo 1,4, que es un genotipo heterocigoto con un alelo normofuncionante y un alelo no funcionante. Por tanto, dando un resultado incierto, ya que podría comportarse tanto como pobre metabolizador como metabolizador intermedio. Volviendo a nuestro caso, el paciente el día 20 de agosto sufre una modificación de las dosis, pero mantiene el tratamiento quetiapina-desvenlafaxina. El 25 de agosto solicita la alta voluntaria por el fallecimiento de un familiar con mejoría de los síntomas depresivos y un control del cuadro que motivó el ingreso. El día 1 de septiembre se realiza una nueva monitorización tras el reingreso en el cual se acordó con él. El resultado se observa en esta tabla y vemos como la ortodesmetilvenlafaxina tiene un resultado muy inferior al valor previo y mucho más cerca del valor umbral de referencia que recogen las guías para el tratamiento con venlafaxina. Es verdad que no encontramos información, no existe como tal hoy en día para el tratamiento de la ortodesmetilvenlafaxina, por tanto nos resguardamos en los valores para la venlafaxina. Y también podemos observar cómo el aclaramiento oral aparente del fármaco es muy similar en ambas monitorizaciones. El 4 de septiembre el paciente se va de alta con una estabilidad psicopatológica, con unas escalas de Hamilton para depresión de 3 puntos y para la ansiedad de 2 puntos. Posteriormente acude a consulta en septiembre y en enero de 2021 presentando una estabilidad psicopatológica y con el mismo tratamiento. Por tanto, este caso recoge un poco lo que nos encontramos habitualmente en la rutina de trabajo, el solapamiento de una interacción de fármacos y a la vez una alteración metabólica de origen genético. En la primera monitorización observamos cómo se incrementó mucho la concentración de ortodesmetilvenlafaxina, que justificaría esa interacción entre quetiapina y venlafaxina. Y a su vez vemos cómo el paciente presentaba un índice ortodesmetilvenlafaxina-venlafaxina inferior a 1, comportándose como un pobre metabolizador
y en el que vimos cómo la concentración de venlafaxina también estaba muy elevada. También es verdad que estos pacientes se ha visto que son muy difíciles de distinguir cuando los síntomas provienen de unas concentraciones supraterapéuticas de los fármacos o cuando vienen de la propia patología. Por cierto, este paciente presentaba insomnio, estreñimiento, ansiedad, apatía, que son a veces reacciones adversas frecuentes en la venlafaxina y por tanto también puede conducirnos a un cierto problema a la hora de distinguirlos con las propias síntomas del cuadro depresivo que presentaba el paciente y de las comorbilidades como el síndrome irritable. Como conclusiones, querría destacar el papel que ejerce el farmacéutico en la farmacocinética clínica, ya que explica adecuadamente el efecto del fármaco en el paciente y además permite una modificación del tratamiento farmacológico con un beneficio clínico. También permite alcanzar el objetivo de optimizar la farmacoterapia y crear los puentes necesarios con otros facultativos para generar una sinergia positiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Clara, por la exposición de este caso clínico. Yo sí que, bueno, quería hacerte alguna pregunta sobre el caso. Sí que me gustaría saber, en vuestro centro, ¿cómo seleccionáis qué pacientes con venlafaxina o con otros antidepresivos, ¿no? No sé si además de venlafaxina os dedicáis a monitorizar algún otro antidepresivo. ¿Cómo seleccionáis cuáles son candidatos o no? No sé si tenéis una serie de criterios pues, de respuesta de eficacia, simplemente cuando el clínico recurre a vosotros y os lo solicita, o si es una función más activa de vuestro servicio. Sí que es verdad que con frecuencia es el propio clínico el que solicita esos niveles para ver por qué ese paciente no está respondiendo al tratamiento, ya que muchas veces no sirve solo con jugar a aumentar la dosis o disminuirla, sino ver de verdad si esa concentración plasmática en sangre es la idónea para el paciente. Y bueno, otras veces podemos recomendar medir los niveles si vemos que es un paciente más complicado que requiere una monitorización estrecha. Vale. ¿Monitorizáis algún tipo de antidepresivo más o os centráis en venlafaxina? Y medimos bastantes más, sí. Medimos la sertralina, medimos muchos. Ahora no me viene a la cabeza, pero medimos bastantes más. Parece que a día de hoy, ¿no? En psiquiatría es verdad que todavía no se monitoriza tanto, igual como en otras especialidades, y que en antipsicóticos hay más experiencia tal vez, y era un poco por saber. Perfecto. Pues la verdad es que no nos han llegado más preguntas, así que muchísimas gracias, Clara. Y gracias. Vamos... perdón. No, gracias. Gracias. Vamos a pasar entonces al cuarto, al último de los casos clínicos que habíamos seleccionado, que nos lo va a presentar Nuria Riera, Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Vic. El caso se titula Impacto de un programa multifactorial y multidisciplinar en la reducción del riesgo cardiovascular en una persona con esquizofrenia. Adelante, Nuria, cuando quieras. Perfecto, gracias. Vale, buenas tardes a todos. Aunque no lo parezca, somos muchos, 108. A partir del caso clínico que presenté, voy a presentaros un programa que estamos llevando a cabo pues algunos profesionales del Centro de Salud Mental relacionado con el riesgo cardiovascular en las personas con esquizofrenia. Antes, de todas formas, voy a hacer una breve introducción para centrar el tema. Las personas con esquizofrenia tienen 2, sino 3 veces mayor de prevalencia en enfermedades cardiovasculares, lo que supone de 10 a 20 años menos de esperanza de vida, atribuible principalmente a la enfermedad cardiovascular, por lo que esto es un cambio de paradigma, porque hasta ahora los servicios de salud mental nos habíamos centrado sobre todo en el suicidio y cuando el exceso de mortalidad principalmente es por enfermedades cardiovasculares
respiratorias o malignas, ¿vale? Entonces hay muchos factores de riesgo asociados que pueden dar respuesta a esta muerte prematura, factores intrínsecos propios de los enfermos con esquizofrenia, que ya tienen, parece ser, una cierta vulnerabilidad incluso antes de que hayan recibido tratamiento. También estilo de vida, dieta poco saludable, actividad física casi nula, muchas veces pues, los encontramos muy sedentarios. También los tóxicos, tabaco, marihuana, alcohol, tienen mayor prevalencia del uso de estos tóxicos. Los fármacos, obviamente, pero no solo los antipsicóticos, también los eutimizantes y otros fármacos. Todo ello a lo mejor resulta con un síndrome metabólico que es mucho más prevalente en este grupo de población, con perímetro abdominal de 5 veces mayor que la población general, dislipemia, diabetes, hipertensión. Y una cosa muy importante es la limitación a programas preventivos, por muchísimas razones seguramente. Lo que hace es un infradiagnóstico y un infratratamiento. Tenemos muchas guías de manejo de la salud física en el trastorno mental grave. Yo he puesto aquí la de la OMS del 2018, pero también tenemos la Guidelines, que es un documento que, aunque hace 4 años resulta interesante en cuanto al manejo de los efectos adversos de los antipsicóticos. Tenemos también muchas publicaciones sobre intervenciones sobre factores de riesgo cardiovascular aislados en cuanto a estilo de vida, hábitos dietéticos o sedentarismo, hábitos tóxicos también o incluso psicofármacos. Y luego ya intervenciones, que no me deja ver esto, perdón, intervenciones multifactoriales. Os he puesto dos artículos que uno apareció hace muy poco, en los cuales han valorado realmente lo que supone cada una de las intervenciones en el riesgo cardiovascular global. Para ello, diseñamos un programa de optimización del riesgo cardiovascular llamado PRISCA, que lo pasamos por el Comité de Ética, dirigido a personas adultas con esquizofrenia y con al menos un factor de riesgo cardiovascular mal controlado, presión arterial, diabetes, colesterol o consumo de tabaco, siguiendo también pues, los parámetros de referencia del programa de actividades preventivas y promoción de la salud. Es un programa multidisciplinar constituido por una enfermera, un psiquiatra, 2 médicos de familia, un psicólogo y yo misma. Y luego es multifactorial porque a la vez aborda diferentes factores de riesgo, ¿vale? Estilo de vida, el tabaquismo, farmacológico, tanto para factores de riesgo cardiovascular como optimización de psicofármacos, y motivacional, que luego os explico con el caso. El objetivo, mejorar control de factores de riesgo cardiovascular y reducir finalmente pues, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Para ello utilizamos el Regicor, que es Framingham adaptado a la población de Gerona, por proximidad lo cogimos, pero también el QRISC, que es un algoritmo que integra, digamos, los parámetros clásicos del Framingham, pero además otros que nos resultaron interesantes, como puede ser el diagnóstico de trastorno mental grave, el uso de antipsicóticos atípicos o el índice de masa corporal, entre muchos otros parámetros. Empiezo con el caso clínico. Lo llamamos y lo citamos en una visita presencial que se llama de vinculación. Explicamos el estudio, el objetivo del estudio y obtuvimos el consentimiento informado. Es un hombre de 55 años, 15 años con diagnóstico de esquizofrenia, pero ha estado estable psicopatológicamente durante los 10 años. ¿Vale? Como antecedentes personales tiene diabetes tipo 2 y hipertrigliceridemia. En la exploración física observamos una obesidad tipo 1,
una presión arterial alta y no consumía tabaco. Y como tratamiento farmacológico actual, una asociación de antidiabéticos orales, un fibrato y la paliperidona que se administraba trimestralmente. Le dimos una petición de analítica que se realizó al cabo de una semana y que obtuvimos estos resultados. La glicemia estaba bien, o sea que su diabetes estaba bien controlada, colesterol total, bueno, y el colesterol ya veis que estaba alto, ¿vale? Triglicéridos estaba justo al límite, a pesar de tomar el fibrato. Y en la estimación de riesgo cardiovascular, ambos nos dieron altos, tanto el Regicor como el QRISC. Los puntos de corte de uno y de otro son distintos, pero sí que en ambos era alto. Entonces, nuestros objetivos eran, bueno, la obesidad, la presión arterial, el colesterol, porque tenía precisamente pues, el riesgo cardiovascular alto. Entonces, con todo esto, el equipo multidisciplinar, antes de la segunda visita, diseñó una estrategia multifactorial individualizada, es decir, de acuerdo con los parámetros alterados, sus comorbilidades y demás, pues planteó una estrategia, que es esta que luego se consensuó con el paciente. Cambio de vida, de estilo de vida. Le hicimos recomendaciones dietéticas, actividad física, intentamos que aumentara actividad física porque el señor realmente tenía una actividad casi nula, ¿vale? Luego también el seguimiento de la presión arterial, que ofrecimos un aparato para que se midiera la presión arterial que no quiso, diciendo pues que era cuando entraba en un centro de salud que se ponía nervioso y que era cuando se elevaba la presión arterial, pero que en su casa se mantenía normal. Le prescribimos una estatina por el riesgo cardiovascular alto y por las cifras de colesterol y intentamos con el médico psiquiatra reducir la dosis de antipsicótico, dada la estabilidad psicopatológica que habíamos visto, ¿vale? Y entonces esto lo consensuamos con el paciente y ya digo, lo asumió todo excepto el medidor de presión. Durante 6 meses, lo que pasa es que nos cogió la pandemia, luego lo explico, hicimos un seguimiento telefónico motivacional para conseguir los objetivos que habíamos planteado y habíamos consensuado con el señor. Obtuvimos, en la tercera columna están los resultados que obtuvimos después de 6 meses. Ya vemos que el índice de masa corporal no había bajado, tampoco la presión seguía alterada, pero sí que la glicemia estaba bien controlada, seguía bien controlada y el colesterol obviamente había bajado porque él había considerado que era interesante y se había tomado la estatina que le habíamos prescrito. Igualmente la paliperidona se la bajamos a 2,63 junto con el psiquiatra de referencia. En Regicor obtuvimos una bajada de 2 puntos, que es moderado, y el QRIS seguía alto a 24. Es un resultado discreto. Es un programa que ahora está en marcha y que hemos tenido otros pacientes con resultados mucho mejores, pero lo he puesto aquí porque es complejo y consensuar con un paciente y además opone resistencia. Además, nos cogió la situación de pandemia y el señor estuvo 3 meses recluido en su casa. Y sin salir de la calle y pues por temor a contagio, ¿vale? Entonces, la situación ha sido complicada por todos, pero también para este señor. Como conclusiones, es fundamental screening, facilitar acceso a cribaje de factores de riesgo cardiovascular, por lo que he dicho, porque muchas veces no se detectan, independientemente del nivel asistencial. Nosotros lo hicimos en salud mental, pero da igual donde lo hagas. Lo importante es hacerlo. Es importante también informar al paciente cuidador y corresponsabilizarlo. Es decir, él tiene una responsabilidad también por su salud física. También es importante sensibilizar a los profesionales de salud mental sobre la enfermedad cardiovascular.
Muchas veces encontramos pues, psiquiatras o enfermeras menos, pero psiquiatras que da igual. Entonces, ahí la importancia de sensibilizar y de ajustar dosis. Como farmacéutico de hospital estoy integrada yo en el servicio de salud mental y es importante obviamente contribuir a la investigación para dar más evidencia a controversias y a oscuridades. Por lo menos en mi caso era una población que yo tenía muy lejana, el paciente con esquizofrenia, y con estas 3 visitas establecimos una alianza terapéutica, ¿vale? Una relación de confianza. Algunos menos, algunos más, pero realmente la experiencia ha sido muy buena o es muy buena. Hay muy escasos estudios en los que el farmacéutico de hospital contribuye al riesgo cardiovascular y al trastorno mental grave. Los estudios que yo he revisado que hacen referencia a estos temas, he encontrado casi ningún farmacéutico de hospital como autor. Y agradecer al equipo de profesionales que hemos valorado durante estos meses. Psiquiatra, enfermera, 2 médicos de familia, una psicóloga y yo misma, también al comité organizador de la jornada y también a Neuraxfarm, al servicio de farmacia, porque si hago esto no hago otras cosas, y también al de salud mental, que tengo abiertas las puertas, y también conseguimos una beca de investigación de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. Esto también contribuye. Os dejo aquí bibliografía que yo creo que es muy importante. Una que ha salido hace nada en Lemoyen, que realmente lo recomiendo porque acaba de salir hace un mes, no sé si la conocéis, y nos sitúa exactamente donde estamos con los pacientes con esquizofrenia y riesgo cardiovascular. Y os dejo también mi correo por si quieren hacerme preguntas, información, cualquier cosa. Estoy abierta. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Nuria, por este programa. Nada, únicamente una cosita muy clara por ver si me ha quedado, o sea, muy rápida por ver si me queda clara, ¿no? Entonces, pues, como farmacéutica has dicho que participáis en la consulta con el paciente, ¿tenéis alguna consulta especializada del farmacéutico? ¿Estáis junto con el psiquiatra? Un poco cómo es la organización. No, este programa lo que me ha permitido es precisamente acercarme a este grupo de población que yo tenía muy lejana. Sí que hemos visto algún depresivo, en planta de agudos, por ejemplo, sí que voy. No paso visita con ellos porque tampoco tengo tiempo para hacer esto. Sí que me gustaría tener más, obviamente, porque se puede hacer muchísimas cosas, pero sí que este programa yo creo que ha abierto las puertas. Ellos también han visto que nosotros podemos aportar información o ampliar, o no sé, valoración del riesgo cardiovascular. Sí, lo he hecho yo, pero lo hemos hecho el grupo multidisciplinar en consenso, ¿no? Entonces, no sé, me ha permitido realmente personal y profesionalmente crecer. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues ahora ya sí, como se suele decir, la suerte está echada. Ya están hechas las votaciones de los 4 casos clínicos. Entonces, bueno, pues mientras nuestros compañeros van haciendo el recuento, voy a aprovechar para hacer un pequeño resumen de un poco las ideas más importantes de los 4 casos que se han presentado aquí. Que los 2 de ayer nos presentó Daniel Gómez un caso sobre dolor y patología dual, una mujer con fibromialgia, con un trastorno ansioso depresivo, con riesgo de abuso, que se incluyó en este programa Dolmen que tienen en el Gregorio Marañón de dolor y patología dual. Nos explicó cómo el farmacéutico participa activamente junto con el resto del equipo pues en la revisión exhaustiva de los tratamientos de este tipo de pacientes en la optimización de la farmacoterapia.
Y además también nos vimos claramente cómo este análisis genético, el análisis farmacogenético que hacían, es una herramienta de gran ayuda a la hora de recomendaciones dirigidas. A continuación tuvimos el caso clínico que nos presentó Roy, la depresión resistente, esketamina versus terapia electroconvulsiva. Era un varón resistente, con una depresión resistente, que había estado en tratamiento con 4 antidepresivos, con un antipsicótico sin respuesta. Se pasa al TEC como siguiente línea terapéutica y bueno, ahí empiezan un poco las dudas clínicas, esketamina intranasal, intravenosa, TEC. Vamos viendo, ¿no?, junto con Roy, esta valoración de pros y contras que ayuda a las decisiones. Me quedo con la importancia de que tenemos que tener un protocolo con los pacientes que realmente se van a beneficiar. La esketamina no es un antidepresivo más que sirva para cualquier paciente, sino hay que tener claro en qué perfil usarlo. Y esperaremos estos resultados, ¿no?, del ensayo ELECT, en el que se va a comparar la esketamina versus TEC. Hoy hemos escuchado a Clara hablar de la farmacocinética en depresión. Hemos visto, a mí al menos me ha quedado claro que la farmacocinética es mucho más que monitorizar niveles, que ver si están en rango o no, sino que incluso nos permite explicar, incluso visualizar qué es lo que está pasando con el fármaco en el organismo. Este estudio de todos los parámetros farmacocinéticos nos permite hacer recomendaciones, hacer ajustes de dosis muy individualizados, ¿no? Unido a las técnicas de farmacogenética que vimos con Daniel, es la medicina de precisión que yo creo que es hacia donde debería ser el futuro, ¿no?, de la psiquiatría. Y bueno, y el último caso, que es el que más reciente tenemos, de Nuria, el impacto del programa de reducción de riesgo cardiovascular, importantísimo, necesario. Los pacientes, como ya nos ha explicado con esquizofrenia, tienen un riesgo aumentado por la propia enfermedad, los psicofármacos, todos sabemos, el síndrome metabólico, la prolongación también del intervalo QT, ¿no? No hemos hablado, pero sabemos que también está ahí. Este programa PISCA parece que es capaz de reducir el riesgo cardiovascular, la importancia de un equipo multidisciplinar, incluyendo un farmacéutico especialista. Y bueno, y vemos un poco, intuimos esta coordinación entre niveles, salud mental, especializada, y primaria. Y bueno, han terminado las votaciones, ya nos acaban de comunicar el ganador del concurso, así que voy a dar paso, me despido de todos vosotros y doy paso a Miriam y a Concha, que ya van a pasar a la entrega de premios. Muy bien, muchas gracias a todos, a ponentes y a asistentes por haber compartido estas jornadas con nosotros. Y hasta el año que viene, si todo va bien. Gracias. Gracias, Amaya. Gracias, Miriam, y a todos. Creo que ha sido una jornada, vamos, a mí me ha encantado. Y nada, tengo el honor de anunciar el segundo premio. El segundo premio es para Clara García y el caso clínico es importancia de la farmacocinética clínica para el tratamiento de la depresión. Enhorabuena, Clara. Bueno, súper merecido. Y nada, decirte que el premio es una inscripción a un congreso nacional. Esperemos que en breve puedan ser congresos presenciales, pero bueno, ya sabes que cuentas con ello y que nada, súper merecido el premio y que muchísimas gracias por presentarte, por prepararlo y por exponerlo también. Nada, si quieres decir algunas palabras o... Nada, agradecer a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por darnos esta oportunidad de demostrar cómo el farmacéutico es muy importante, no solo, bueno, es que se ve en los casos clínicos en diferentes tesituras, y darle también muchas gracias a Azucena Aldaz por darme la oportunidad de presentar un caso como este y que haya sido elegido. Pues nada, gracias. Y ahora Miriam, pues tiene el honor de presentar el primer premio. A ver. Bueno, pues llegados a este momento tengo el honor y el placer de comunicar el primer premio. Muchas gracias a todos. Reitero la calidad
la habéis visto en estos 4 casos, lo podíais haber visto igual en el resto. Pero la audiencia también ha sido soberana y me congratulo en dar el primer premio Gentileza de Neurasfarm, que es un congreso internacional, a nuestro compañero Daniel Gómez Costas. El título del caso presentado, Dolor y patología dual. Papel del farmacéutico en la mejora de la farmacoterapia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Daniel, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, enhorabuena, Daniel. Pues vaya, pues la verdad es un orgullo, ¿no? Haber pues ganado con tantos casos tan interesantes, ¿no? Y más los que no se pudieron ver. Y nada, pues muchas gracias a los organizadores, a mis compañeros de aquí del servicio que me echaron una mano y pues nada, la verdad muy contento. Y bueno, a disfrutarlo. Ya nos contarás el fruto de tu congreso internacional. Muchas gracias. Pues a ver si puede ser presencial. Sí, pues esperemos que pronto. Muchas gracias. Muy bien, pues yo nada más que volver a agradeceros a todos, desde luego, porque para mí han sido unas jornadas con una calidad, vamos, excepcional. Creemos que hemos aprendido mucho, temas de total actualidad, ¿no? Y ha dado mucho debate a hablar y a comentar temas que creo que es vuestro día a día y a resolver pues cuestiones que quizás han estado ahí siempre un poco, ¿no? Pues en controversia, que por eso se llaman así estas jornadas. Con ganas de volver a preparar las siguientes y nada, muchísimas gracias desde luego a la SEF, a Miriam y a todos los asistentes por estar aquí y esperamos veros pronto y que presentéis muchos más casos porque realmente enriquecen mucho este tipo de jornadas. Gracias. Bueno, pues llegado ya este momento final, me reitero en los agradecimientos a nuestra sociedad, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a nuestros patrocinadores, Neurasfarm, gracias especialmente a ti, Concha, a todos los moderadores y ponentes de la mesa de ayer, de la de hoy, y a todos vosotros que habéis asistido y habéis dotado de mucho más contenido con vuestras preguntas a estas jornadas. No quería olvidar en estos momentos tan virtuales a nuestro coordinador de comunicación, Borja Gitrama, y por supuesto también a nuestro compañero del grupo de farmacia neuropsiquiátrica, Miguel Vázquez, que está por ahí con los tweets y con toda la difusión y toda la externalización. A nuestra coordinadora, Amaya, muchísimas gracias por tu impulso y por tu apoyo siempre. Y bueno, quería comentaros que con el comité, nuestro grupo, el comité coordinador se ha renovado. Bueno, los cargos se han estado renovando pues por normativa de la SEF y por normativa del propio grupo. Vamos a dar la bienvenida a Beatriz Salazar, que pasa a nuestro comité coordinador, una gran persona, un excelente profesional. No sé si en estos momentos nos está oyendo, pero muchísimas gracias, Bea. Y también para mí es un orgullo comunicaros que nuestro actual secretario es Santos Navarro, nuestro excelente moderador de la mesa de esta tarde. Me consta su buen talento, ya lo habéis visto, y por supuesto su excelente desempeño profesional. Gracias, Santos, por estar ahí y por continuar al pie del grupo de farmacia neuropsiquiátrica. Yo entraré a formar parte del comité coordinador y ahí estaré trabajando con el grupo y trabajando con la SEF y, por supuesto, trabajando para y por nuestros pacientes neuropsiquiátricos. Y para finalizar, recordaros a todos, a los compañeros del grupo de farmacia neuropsiquiátrica, a los compañeros de la SEF, a los representantes de Neurasfarm, que, como decía Henry Ford, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. En nombre del comité coordinador y en el mío propio, agradeceros a todos vuestra presencia y os esperamos al año que viene en la 4ª edición de las jornadas de controversias en farmacia neuropsiquiátrica. Muchas gracias.